Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Querido Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Querido René, ¿cómo te va la vida? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Joaquín? Un abrazo grande, como siempre. Buenas tardes. Gracias a todos. Querido don Pepe, ¿cómo estás? Joaquín, ¿Una provocación o qué? no, Joaquín, mira, es una simple reflexión. Fíjate que estaba pensando, lo cual ya es una hazaña, que la realidad ya alcanzó a la revolución de las conciencias del presidente López Obrador y decidió desde hace semanas que administrativamente, como se va a quedar toda su obra a medias, en obra negra, entonces decidió bajar administrativamente la cortina y lanzarse a la campaña con toda la rijosidad y belicosidad estridente que caracteriza una campaña y sobre todo el estilo personal del presidente, que se ha acelerado e intensificado más en las últimas semanas desde el libro de que el rey del cash, pero sobre todo desde el Guacamaya Leaks, porque el Guacamaya Leaks de alguna manera le arrebató la agenda, la iniciativa de que él fijaba la agenda de la semana, la agenda diaria, y no sabe qué le van a publicar y ha perdido un poco la iniciativa, lo que le ha hecho un poco más rijosa su campaña. Pero dicen los que saben, Joaquín, los que saben de campañas políticas, que la estrategia del presidente va de maravilla, que va como él quiere, que va de acuerdo a lo que tiene planeado para ganar la campaña electoral del 2024. Pero lo que yo me pregunto, Joaquín, ok, eso es electoralmente, pero ¿cuáles son los efectos de este fracaso de la política del sexenio? ¿Cuáles los efectos en la población? Sin visiones académicas, en la realidad tenemos cómo afecta a los ciudadanos un sistema de salud roto por la mala política de salud. ¿Cómo afecta a los ciudadanos la creciente inseguridad por el fracaso de la política de seguridad? ¿Y cómo afecta a las clases medias de este país su empobrecimiento creciente con crisis inminentes y cercanas y la inflación por la mala política económica de este gobierno? Una política económica que se basó en que los bienes son para remediar los males. Nada más que este gobierno se gastó los bienes y no remedió ningún mal. Bueno, qué bueno que hoy estuviste breve. ¿Cómo ves, Roy? Así es, te digo que Pepe en un minuto te habla de todo. Nos dijo, era una provocación y nos dio como 10 provocaciones. Primero, que el presidente bajó la cortina. Yo no sé si el presidente bajó la cortina, pero efectivamente, en materia, por ejemplo, en materia de salud, esta semana nos volvió a recetar, en un año volveremos a estar bien, ¿no? Como si estuviera en campaña y cada año nos dice, y el próximo año tendremos el mejor sistema de salud y no habrá falta de medicamentos. Nos acaba de volver a recetar el año que entra vamos a estar bien, ¿no? Sin decir, no hemos podido en 4 años. En materia de economía, pues las estimaciones va a ser que va a ser un año, pues de crecimiento en el sexenio va a ser un crecimiento de décimas, si bien nos va. Y en términos de seguridad, pues también ya no pudo decir que la bajó a como quería, sino simplemente que la tendencia ha sido disminuyendo, es decir, la va a dejar alta con disminución respecto al punto máximo, que esa es una perogrullada, siempre es menos respecto al punto máximo, por definición. Bueno, una vez diciendo, no creo que haya bajado la cortina, va a seguir con obras y va a seguir con programas, pero por lo menos los 3 rubros principales ya aceptó que no lo logra. Pero, dice Pepe, ahora está pensando solo en términos electorales. Creo que en ningún momento de este sexenio lo ha hecho sin pensar en términos electorales. Creo que siempre he estado pensando en términos electorales. Y habla de rijosidad. Creo que en rijosidad hay un problema en lo que hemos visto últimamente. Cuando dice la oposición tiene 38 y luego 38, 40, y se los voy a decir y ayúdenme a destaparlos, creo que está cayendo en un terreno de volverse candidato. Es decir, va a dar los nombres y espérate, pronto va a decir candidato neoliberal,
fifí, prianista, neoporfirista. Es decir, desde la presidencia va a calificar al candidato de oposición, que eso, para mí, que no me digan otra cosa, es meterse a la campaña. Sin duda. René, venga. Joaquín, el cuadro planteado y sabido que es el reflejo de una realidad que es la refutación al discurso oficialista del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha estado explícito una vez más aquí por parte de don Pepe y Roy. Sí, el cuadro no es alentador. En este último tercio, Joaquín, en las sumas y restas, a este gobierno le restan menos de 2 años para terminar su mandato y en el balance es más lo que ha restado que lo que ha sumado en logros y resultados de bien común político, social y económico. No ha logrado salir de su contradicción y su dilema básico entre un presidente popular y un gobierno ineficaz. El cuadro no es alentador y ya lo enumeraron. Violencia, inseguridad, política de seguridad en muchos términos fallida, desconfianza, por ende bajo crecimiento, se conjuga con la inflación, con una economía problemada, pobreza, desigualdad, estancamiento, educación insuficiente y su política cuestionada, sistema de salud, por decirlo menos, desfigurado, insuficiente e ineficiente, y una gestión de la pandemia reprobada. Estamos en problemas. Y el solitario de Palacio va rumbo a el otoño del patriarca, como dijo don Pepe y asentó Roy, encaminado en su campaña permanente hacia el 23-24. Gobernar puede esperar tal vez en Palacio. Don Pepe. Mira, Joaquín, sí tiene razón Roy, siempre ha estado en campaña, pero también toda esta rijosidad, sobre todo hacia los medios, porque sabe que los medios es donde se reflejan los intereses de todos los que se le oponen. Porque aunque diga, ok, supongamos que conserva los 17 millones o 16 millones que ganó Morena el año pasado, que son una buena base. Quiere decir que hay cuando menos 50 millones de votantes que no están a su favor. Pero bueno, esas son cuentas que solo Roy sabe hacer. Yo no me meto en esos terrenos. Pero lo que trata el presidente es de disimular que por primera vez en 22 años el presidente López Obrador ha revivido la tradición del tapado que ya estaba muerta. La tradición del tapado la mataron para la elección de 2000. Ya no hubo tapado del partido oficial y no ha habido ningún tapado desde entonces hasta la fecha. Así que solo él está disimulando eso de que la encuesta, que el tapadismo, no. El tapadismo hace 22 años que no existe. Él lo inventó y está disimulando porque la encuesta es una versión de manejo del tapado. No es otro cuento. Si la encuesta decide lo que piensa el pueblo, pues entonces no hagamos elecciones y hagamos encuestas. Bien. Roy. Creo que ibas a corregir tú, Joaquín, pero voy a corregir yo. O la tapada, Pepe, ¿eh? Tapado o la tapada. Porque en estos casos creo que la inclinación un poco más es hacia Claudia, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, lo que me preocupa no es eso, es su partido, él puede decir, hay 3, esta semana ya se atrevió a decir 2 más, sin embargo siguen siendo 3, pero me preocupa que se esté metiendo con la oposición. O sea, no con su partido. Es normal que esté hablando, que en su partido estén haciendo cosas. No, que estén diciendo los conservadores tienen 38, qué pena, vean, ya pónganse a trabajar. O sea, él creo que la parte electoral, al menos mediáticamente, la debería dejar correr como corren todas las campañas. La debería dejar correr y no empezar a mandar señales como aquella que mandó de decir, me da la impresión de que la gente quiere que siga la 4T. O sea, es un poco meterse en la campaña porque sabemos que la campaña es eso, sigue o no sigue la 4T y él está mandando ya como decir, yo sé que va a ganar.
creo pero es el presidente. Alguna vez Pepe lo dijo y confirmo, pues si queremos que cambie, pues no, pues si tiene años siendo así, no va a cambiar, así es. Pero sí, lo que me preocupa, y lo otro es, hoy hubo un cambio en aduanas que se anuncia después, 15 días después tal vez, de que se dice que migración va a usar la Marina en la Ciudad de México, las aduanas en los puertos perdón, la Marina va a hacer la migración en Ciudad de México, de que la Marina usa los puertos, es el que está controlando, volvió a decir. ¿Qué sería de la Marina y del Ejército si no estuviéramos haciendo esto? Bueno, y ahora es renuncia aduanas, muy probablemente para dejarle trabajo a la Marina, ¿no? Es otro paso a chambas que le dan a la Marina y al Ejército sin que estén preparados para eso. No es que no lo puedan hacer, pero Bien. Formalmente en sus funciones no era esa su función. A ver, René. Y hablando de esto, y también apuntaron a que Joaquín, pues el discurso considerado demagógico, construido sobre el uso y abuso de falacias retóricas de composición, seguirán ocupando y vamos viendo que se van incrementando en el relato y en la narrativa presidencial y en su lógica de acción. Los clásicos ataques a la persona y no al argumento, la apelación a la autoridad moral como pretendida infalible superioridad moral del propio presidente, la apelación e invocación al pueblo como justificación de acciones y muchísimas más. Y la falsa asociación de considerar que toda opinión adversa es per se falsa e ilegítima. Más ahora, ya como estratega y consultor de la propia oposición, dando recomendaciones de que deben ser menos candidatos y se deben de aplicar a una estructura, a un mensaje y a un candidato. Esto aunado a todas las falacias de composición, Joaquín, y de argumentación, son la práctica abierta e insisto, se incrementarán, se intensificarán en esta ya campaña abierta de Bien. él como el gran estratega de su campaña política al 23 y el 24. Creo que tenías razón hoy en lo que escribiste, en lo que has estado escribiendo sobre la oposición. La oposición está, vamos a decirlo en bonito, aturdida por la brutal campaña de avasallamiento, el uso inescrupuloso de todas las herramientas del poder, legales e ilegales, para avasallar a la oposición, que se vale, pues sí, porque es la disputa por el poder. Pero el hecho es que están aturdidos que otra vez, aunque Roy me regañe, yo creo que se están equivocando al apuntar para ganarle la presidencia a Morena. No, Joaquín. Deben apuntarse para ganarle el Congreso. Hay que ganarle la mayoría del Congreso a Morena. Morena no tiene los suficientes cuadros para ganar el Congreso. Por eso está canibalizando al PRI. Entonces, están aturdidos la oposición y el problema es que todo esto también, a pesar del aparente control, el presidente ya se le empiezan a descontrolar cosas. La prueba está la renuncia de Tatiana, lo que dijo. Hay muy significativo. Declaró cuando habló de la jauría feroz que cerca al presidente, se lo dijo a un fiel seguidor del presidente, irreprochable. Y lo publicó un periódico irreprochablemente partidario del presidente López Obrador. Esa circunstancia nos habla de que en Palacio se está dando una lucha a navaja limpia, Joaquín, que le está desordenando el proceso, quizás eso lo trae también más enojado, se le está empezando a ir de las manos. No creo. No creo que se le esté yendo el proceso de las manos, porque finalmente será candidato de Morena el quien diga el presidente López Obrador. De acuerdo. Okay. Y todos se van a sumar, y si alguno quiere irse por la libre, no veo que jale mucha gente, don Pepe, Roy o René, no creo que jale mucha gente para desfondar a Morena. No lo veo como cuando López Obrador se fue del PRD y lo dejó en el esqueleto, Roy.
A ver, coincido contigo, ¿eh? El proceso no se le sale de las manos, él fija los tiempos, las personas y el método para seleccionarlo. Porque el método de selección de encuesta, él dijo, es por encuesta, Sí, y después el Congreso Nacional de Morena justificó y validó ese método. Porque no iban a hacer otra cosa, ¿no? O sea, es un partido unipersonal como es un gobierno unipersonal, pongámoslo así. No se le va. Segundo, coincido también con Pepe y contigo en lo que dicen de la oposición. Si consideramos que la oposición es lo que se presentó esta semana, pues entonces esa no es oposición. O sea, esto no es oposición. Coincido en que esto, ¿qué nuevo vimos ahí? ¿Algún discurso nuevo? ¿Alguna cara el nueva? logotipo, ¿Algo Roy, el lo mismo, logotipo algo fue lo único interesante? nuevo. Nada, nada. De hecho, hay gente ahí a la que uno respeta, sí, a ver, a Carlos Medina, a Emilio Álvarez y Casa, a Claudio González, sí, es gente que uno respeta y está ahí, ¿no? Pero si así se juntan y decir, esto es donde vamos a presentar, no veo yo a los chavos diciendo, aquí está mi esperanza de mi futuro, ahí en este grupo están diciendo lo que quiero ser en la vida, no veo, no los veo. Es decir, yo creo que si se tratara de que la oposición pusiera nervioso a Palacio, hubiera sido mucho más impactante que se volvieran a juntar los tres partidos e incluyendo al Movimiento Ciudadano y decir, no nos van a separar. Eso hubiera sido en términos un mensaje más de oposición que lo que vimos esta semana, que es como si no hubieran hecho nada. Estoy de acuerdo, lo único que cambió fue el logotipo. Y si son los mismos haciendo lo mismo, es absurdo pensar que puedan obtener un resultado diferente. El resultado será el mismo. Sí. René, por favor. Sí, coincido con lo que dices, Joaquín, y con lo que afirma Roy. Por supuesto que hubiera sido más espectacular lo otro y el mensaje hubiera sido de otra índole. Se presentó, en mi opinión, una suerte del viejo nuevo bloque opositor. Tendrán que trascender esa contradicción. Con el título de Unidos, conformado por estas cinco organizaciones que enunciaron. Es una suerte de confederación, de frente unido, y en su pretensión estipula que no es solamente un cambio de nombre, que es una nueva plataforma que tiene como objetivo ir con una candidatura única, ir unidos, consolidar el bloque opositor, generar un método de selección, garantizar la mayoría en el Congreso, a lo que refería don Pepe, búsqueda y promoción de la participación, esto es del voto, y la defensa del INE. Siempre será positivo un movimiento de este tipo, pero nace muy limitado y cuestionado desde la perspectiva que ustedes han mencionado. Cuando tienen enfrente, Joaquín, no solo a un aparato de Estado y a un partido, movimiento como Morena, sino a un gigante de la política electoral. Bien. Don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, lo que pasa es que ya estoy preocupado. Me acordé de Oscar Wilde que decía que cuando la gente está de acuerdo conmigo, empiezo a pensar que a lo mejor estoy equivocado. Sí, es que, porque mira, lo que está ocurriendo en realidad, creo que es que, ¿quién saca la cabeza? A ver, ok, estamos hablando de la oposición. ¿Quién saca la cabeza? ¿Cuántas horas creen ustedes que van a pasar de que salga algún prospecto, alguna gente que dice una cara nueva, alguien fresco, que se vea con capacidad, retórica, rollero como deben ser los políticos y demagogo como deben ser los políticos, carismático? ¿Cuánto creen que tarde ustedes y que se va a tardar la Fiscalía General de la República en abrir una carpeta de investigación por delincuencia? Pues no le hace, don Pepe. ¿Eh? No le hace, don Pepe, que salga y que aproveche eso, como aprovechó López Obrador el desafuero para lanzar su campaña. Sí, don Pepe. Sí. Porque ahora resulta que todos tienen cola que le pisen. No, pues entonces sí. No, Joaquín. No, perdóname. Es que yo no estoy hablando de que el que saquen tenga cola que le pisen, aunque no tenga cola que le pisen, Joaquín. Sí, se la pisan. Pero bueno, eso es parte de una campaña. Vamos con las conclusiones, para Roy, por favor. Y para sacar así la cabeza, se necesitan algo más que talento. ¿Sí? Exacto. O sea, también, lo que decía don López Mateos, que había que ponerle a los tacos de sesos, ¿eh?
Si no le esos, ponen eso, no van a avanzar ni un milímetro. bueno, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, Joaquín, no quería dejar pasar la fugaz nota de del convenio que había firmado o anunciado el gobernador de Zacatecas con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar, sobre la intervención de fuerzas policíacas en Zacatecas para ayudar a combatir la inseguridad. Efectivamente, era una intervención extranjera y rápidamente se echaron para atrás, no hemos firmado nada, López Obrador dijo no se vale, o sea, rápidamente reaccionaron. Pero eso que pasó, que efectivamente no debe hacerse así. Si les preguntas a los habitantes de Zacatecas, en algunos municipios como Fresnillo, el 96% dice que su ciudad es insegura. Si los preguntas a los habitantes de Zacatecas, dicen que vengan los de la CIA, los del FBI, los de la DEA, que vengan todos, pero aquí no puede nadie protegernos. Entonces, a pesar de que no se valga, los habitantes están gritando por auxilio. Entonces, sí, no quería dejar pasar este momento, jurídicamente incorrecto, pero los ciudadanos hubieran querido que sí se hiciera. Bien. Gracias, Roy. René, por favor, rápidamente una conclusión. Joaquín, Unidex, como le han llamado, nace en su presentación y en lo que es su primer impacto, realmente sin poder comunicacional, concreto, conciso y específico, fuerte y poderoso. Lo irán corrigiendo seguramente con el tiempo. Siempre es positivo que exista un movimiento de oposición, sobre todo si pretende ser fuerte, cohesionado, articulado, para que sea realmente competitivo con candidatas o candidatos o con un candidato con personalidad y poder de mensaje, Joaquín, con claridad comunicacional a la que me refiero. Yo creo que este es el anhelo, el objetivo y la misión de este movimiento. Para una gran candidatura única, competitiva, se requeriría incorporar a los partidos cohesionados con las organizaciones civiles, pero para ello se necesita que este movimiento y la personalidad que vayan a proyectar realmente sea fuerte y poderosa. Bien, para poder disciplinar los intereses de los partidos políticos, sin los cuales, sin esa plataforma y sin ese portaaviones, no hay presente futuro. Y como dijo Roy Campos, hubiera sido más fuerte y poderoso anunciar que de nueva cuenta se ha unido Va por México. Gracias, Joaquín. Abrazo grande. Gracias, René. Buenas tardes. Don Pepe, por favor, una conclusión. Mira, Joaquín, mi conclusión ahorita es la reunión de mañana en Washington. Va a ser muy importante para la relación con Estados Unidos. No es del quien somos el primer socio comercial. Y creo que mañana en Washington, como dicen en el norte, se van a aclarar paradas. ¿Que no va a trascender? Seguramente no. Pero ya la mañanera nos dará pistas, nos irá dando pistas de qué fue lo que se trató en esas reuniones, más lo que trascienda de Washington. Mañana es muy importante para ver si vamos a seguir siendo socio comercial de Estados Unidos y de quien tenemos una gran dependencia, o vamos a estar coqueteando con las peores dictaduras del continente. Y tengo dos frases sencillísimas, Juan. Así, Joaquín, mira. Una es de Alfonso de Lamartine. Dice, las democracias observan más cuidadosamente las manos que las mentes de quienes los gobiernan. Y la otra es asquerosamente neoliberal, Joaquín. Dice, el dinero no es de Woody Allen, y dice, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que se necesita un especialista muy capaz y muy avesado para encontrar la diferencia. Woody Allen, Joaquín. Gracias, buenas tardes. Gracias, don Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René. Buenas tardes.